eso le da una y a ver si alcanzo yo a comprar algo para comer también. Entonces, dentro de la fuerza y los procesos que siempre ocurren, que son los sistemáticos, tenemos la mutación. Silencio para que podamos ir. La mutación, nosotros tenemos, siempre vamos a estar mutando. O sea, uno siempre tiene alelos que se van o fragmentos del ADN, secuencias, ¿no es cierto?, que cambian, bases que se pierden, mala replicación del ADN, etc. Errores de la replicación, hay un montón de factores, exposición a rayos ultravioleta, todo lo que vimos en la clase, no me acuerdo, 5 creo, que habían varias cosas que afectaban al ADN. Y uno de esos es esto, por ejemplo, tenemos estos individuos acá, que lo voy a dibujar porque atrás no se ve, que son todos este fenotipo. ¿Se ve? Esos son los genotipos que hay. Y resulta que de repente estos individuos se reproducen, ¿no es cierto?, dentro de la población y producen por lo tanto gametos, vamos a imaginar espermios que son y hay óvulos que son son todos así igual. Entonces cada vez que se fecundan generan individuos homocigóticos recesivos. ¿Ya? Acá Q es igual a A y esto va a ser un 100%, son todos así. Pero resulta que un pequeño cambio en el alelo produce una mutación y vamos a imaginar que mutación, rayo ultravioleta, qué sé yo, y este alelo pasa a ser S. Por lo tanto, este espermio cambia y lleva al alelo A grande, que es dominante. Y cuando se forma la fecundación, aparece un primer individuo que es así. En la primera generación. Todos los demás son así. Pero la siguiente vez que se reproduzca este individuo va a producir dos tipos de gametos. Va a producir gametos A, pero también va a producir un espermio A grande. Y eventualmente va a ir induciendo un cambio en la frecuencia que antiguamente era 100% A y este era 0%. Y vamos a imaginar en muchas generaciones, acá teníamos la frecuencia, ya esta es la frecuencia, este es el tiempo, y acá teníamos A pequeño, máximo, pero luego empieza a caer porque empiezan a aparecer cada vez más alelos A grande, ¿ya? Y si este alelo A grande, perdón, el lápiz no funciona mucho, pero ahí, eventualmente empieza a subir porque es más eficiente, qué sé yo, va a llegar un minuto en que va a superar al otro alelo. Pero en este punto de acá aparece un equilibrio donde tenemos la misma cantidad de A igual a la cantidad de alelos. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. La tasa de mutación es súper lenta. Entonces, uno de los cambios que uno podría decir, bueno, entonces esto genera la variación en todas las poblaciones. Pero en realidad no explica por sí solo la evolución de la especie. Porque a pesar de que es un proceso que pasa siempre, un proceso sistemático, y siempre hay mutaciones, estos cambios se producen muy lentamente. O sea, para que caiga un 10%, la frecuencia cambia en un 10%, ¿eso qué quiere decir? 90% sigue siendo así y un 10% es así. Vamos a poner así, alelos A, tienen que pasar como, no sé, un montón de generaciones. 100 generaciones, 1000 generaciones. Y entonces es una tasa muy lenta. Entonces acá, si bien es cierto, produce variación, la mayoría de los organismos la tasa de mutación es muy baja porque por lo tanto el impacto en la nueva frecuencia alélica de una generación y la siguiente no explican por sí solo la variabilidad que existe hoy en día en las poblaciones. El otro efecto es la migración. Vamos a imaginar también que tenemos estos individuos que están felices de la vida viviendo acá, pero de repente llegan individuos a esta población que son así. Llegan a esta población y traen estos alelos. Óvulos A. Generará un cambio, ¿no?
¿De qué depende que la migración genere un cambio? Punto 1. ¿Qué tiene que pasar para que la migración genere un cambio? Que se reproduzca. Si no se reproducen, no pasa nada. Porque como que yo fuera, no sé, a Japón, saco una foto, me devuelvo, no influye en nada en la población japonesa. Pero si me reproduzco, metí mis alenos allá. Poco, pero sí, eso es lo que pasa. Entonces, ¿de qué depende? Tiene que haber reproducción, sí o sí. Si es que hay reproducción, ¿de qué más va a depender de que la migración genere un cambio? Cosas lógicas. Sí, que haya diferencia. Perfecto, porque ¿qué pasaría si la población que llega, acá se ve mejor, ¿no? ¿Qué pasaría si la población que llega, aquí tenemos esos individuos, ¿verdad? La frecuencia del alelo A, vamos a imaginar que es un 0,4. La frecuencia del alelo A grande es un 0,6. Y la población que llega, que viene de acá, aquí también tenemos así, individuos así, individuos así. Y acá la población que llega son así también. Y también tiene una frecuencia de A de 0,6 y una frecuencia de alelo A pequeño de 0,4. No veo diferencia. Las frecuencias son iguales. Entonces, si la frecuencia entre la población que llega y la frecuencia de alélica en la población que está son iguales, no voy a ver diferencia, no voy a ver varianza o variación en esos alelos. Entonces, va a depender, punto 1 de la reproducción, va a depender de la tasa, o sea, que la frecuencia de la población que llega, de los alelos que estoy evaluando, sea distinta a la población que está original recibiendo estos nuevos individuos. ¿De qué más depende? ¿Qué pasa si un individuo va, solo uno, migra, como ahí? ¿Genera un cambio acá? O sea, va a generar un cambio, aunque se reproduzca mucho, y de esta población son 10.000 individuos y llega uno, es muy bajo el cambio que va a producir. Entonces va a depender de la cantidad de individuos que migra y del tamaño de la población que los recibe. Y lo otro que afecta es cuán frecuente es el evento también. Si es muy frecuente va a influenciar mucho más rápido que si es poco frecuente. ¿Sí? Y eso son cosas que uno puede pensar en nuestras poblaciones también, como ha pasado. Si la migración es pequeña y llegan 2 individuos, una familia pequeñita, a situarse en Chile, es poco el cambio que va a hacer. Pero si la migración es frecuente, el cambio es mucho mayor, tanto cultural, cambian las comidas, cambian los estilos, cambia la genética. Entonces, en el fondo acá, depende, y se implica el movimiento de individuos, se le conoce en inglés como gene flow, una población a otra, y la reproducción. Agrega variación genética a las poblaciones. Entonces, esto aumenta la variación, igual que la mutación, porque introduce variantes, siempre y cuando las frecuencias sean distintas. Primero tienen que diferir de la frecuencia alélica o génica. ¿Ya? Esto cambia la frecuencia en la población, no de la especie, porque la especie es un todo. Se pueden individuos para acá y para allá, pero es un todo. En cambio, la población que estoy estudiando sí produce cambio. Homogeniza la frecuencia entre la génica entre las poblaciones, porque a medida que se reproducen, llega un minuto en que se estabilizan. ¿Se acuerdan? Antes estaban los aborígenes, llegaron los españoles, eran dos cosas muy distintas, pero después se estabilizaron y somos ahora chilenos, como mestizos, no sé. ¿Sí? Se estabilizan una vez que se reproducen. Entonces, ¿de qué depende? Va a depender frecuencias alélicas, no quiero escribir tanto, población que recibe y población que migra. ¿Ya? Me faltó un qué. 2. Tasa de migración. 3. Tamaño de las poblaciones, etc. Ya todo eso es importante. Creo que está en el slide, no me acuerdo. Acá está. La migración depende del tamaño de la población migratoria, depende de la frecuencia alélica o génica de las dos poblaciones, tanto la que migra como la que recibe, depende del tamaño de la población receptora, cambio de la frecuencia, variación de la población es proporcional a la tasa de migración y a la diferencia de frecuencia entre la población autóctona y la migrante. Si migran una vez y no migran nunca más, es poco el cambio, pero si la cuestión es continua, el cambio es mucho más rápido. Esa es la idea. Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Esto también genera variación. Entonces, voy a borrar acá. ¿Qué es lo que sigue? La selección natural.
La selección también produce un cambio en la población. ¿Aumentará la variación o la disminuye? ¿Aumenta la selección? ¿Sí o no? No sé, pregunto. ¿Será un proceso que aumenta la selección? Tú dijiste que la aumenta, ¿por qué la aumenta? O si la disminuye, ¿por qué la disminuye? No, claro, pero es porque se toma un tiempo para buscar o porque selecciona. ¿Sí o no? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es como, a ver, no sé. En tu caso, ¿qué te gusta a ti? Algo que te guste específico, que siempre seleccionas eso. Ah, pero estaba buscando, ya, yo no estaba pensando en pareja, estaba pensando en que ya, altura. Ya, entonces tú vas a buscar individuos altos. ¿Sí? Y todos los bajos, chao. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó con la variabilidad ahí? ¿No hay individuos altos y bajos, intermedios? No, los altos no. ¿Se disminuyó o no se disminuyó la variabilidad? Sí. Porque quedaron solo los altos, los otros perdieron. Entonces, en el caso de acá, nosotros podemos tener una curva así, y lo que está seleccionando Kellen son todos los individuos que están acá. Y todos estos que están para acá, chao. También existe selección, podría ser una selección que sea solo para los extremos, o sea, individuos muy altos o individuos muy pequeños, pero no intermedios. O bien podría ser una selección que estuviera solo los individuos intermedios, y no ni muy alto ni muy bajo. También es una selección, y se quedan todos los intermedios. O bien podría ser una selección que fueran solo esos que están acá, como recién, solo los altos, todos los demás se quedan. Entonces la selección tiene dirección. Yo dirijo a quien selecciona. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo hay una historia muy entretenida que tiene que ver con te la puedo contar ahora, en el caso de la selección, no sé si está en la próxima clase, pero la puedo hacer el spoiler, que tiene que ver con las polillas que están, a ver si no sé, que lo sacaron, eso era bueno sacar polillas. ¿Le gustan las polillas, no? Sí. Hay gente que le tiene así pavor y como que sale arrancando. Pero ayer abrí la mantequilla y tenía una polilla dentro. Ya, la historia de esta polilla, la historia de la polilla moteada. Miren. ¿Se ven ahí o no? Miren la figura. Imagínense que ustedes son un pájaro y necesitan comerse una polilla. ¿Qué polilla se comen en este caso? La blanca esa. Depende de la negra. ¿Y por qué se come la negra y no la blanca? Porque se ve, po. El pájaro no ve esto es camuflaje. Entonces, antiguamente los árboles eran así y las polillas blancas no se veían. Entonces los pájaros venían y se comían a las polillas oscuras. Y imaginemos que la polilla blanca es así. Tenemos ese genotipo. Y esas son las oscuras. Empezaron a morir todas las oscuras, a desaparecer. Es como lo que estaba en la diapositiva anterior. Porque se las comían a todas. Era ahí oscuro, perdiste, te comieron. Entonces, sí, drástica es la naturaleza, ¿sí? Y ahí estaban las polillas blancas así como camufladas, felices de la vida. Entonces llegaron los seres humanos y empezó la revolución industrial. ¿Se acuerdan esas imágenes de Jack el Destripador, Londres como con una neblina? Eso era carbón en realidad. Polvillo de carbón, todo el mundo respirando smog por todas partes. Aparece ese término también. Y los árboles se transformaron en oscuros. ¿Y ahora quién se comen los pájaros? A la blanca. Habían algunas pocas oscuras que habían sobrevivido y resulta que los pájaros ahora veían a esta y empiezan a comerse a esta y estas empiezan a sobrevivir y empiezan a aumentar. Hoy en día, obviamente, esta contaminación se manejó y se contaminó y existen ambas poblaciones, pero eso es un ejemplo claro de selección.
En ese caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es en el fondo una selección natural en contra de una especie, no porque tenga una genética distinta, sino que simplemente porque su genotipo es visible, no lo camufla bien y por lo tanto lo hace accesible a un depredador. Y eso pasó de verdad. Entonces aquí está la historia, selección natural, se fijan, ahí están los alelos. Es muy entretenida esta historia porque ejemplifica muy bien lo que está acá en la clase. Esta no era el slide. No sé qué dice acá. Y ahí. Entonces, si ustedes se fijan, la reproducción diferencial, acá dice, en torno a la roca oscura, los pájaros ven y capturan con mayor frecuencia los escarabajos. El mismo ejemplo en las polillas, pero este es artificial, el otro era real, un ejemplo que pasó. Entonces, solo los sobrevivientes se reproducen. Entonces, si aquí antiguamente la frecuencia de A era 0,3, A pequeña es 0,7. Si estos AA mueren, esta frecuencia va a subir. Ahora es 0,6 con respecto a 0,4 y así sucesivamente. La reproducción diferencial, como veíamos en este gráfico acá, en donde elegíamos individuos solo altos para la reproducción, genera que solo los altos queden y los bajos empiecen a perder fuerza, ¿cierto? Entonces, son la principal fuerza que cambia la frecuencia de los genes en las poblaciones. La selección es súper importante para los procesos evolutivos. O sea, la mutación genera cambios, pero son cambios en muy largo plazo, son muy lentos. La selección es mucho más rápida. Porque la selección elige individuos que se van a reproducir inmediatamente esa genética queda representada en la siguiente generación y no la del que no se eligió. ¿Ya? La selección natural actúa sobre el fenotipo. Ojo, ¿por qué actúa sobre el fenotipo? Porque elige, yo el blanco me lo como, al oscuro no lo veo. Estoy eligiendo un genotipo, no estoy viendo genes o alelos, estoy simplemente cogiendo un genotipo. Dijeron recién, simplemente estoy viendo fenotipos, colores, no su genotipo. El individuo alto es el fenotipo, no es el genotipo. ¿Ya? No estoy viendo genes, estoy viendo como luces. Establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, selecciona la reproducción de organismos que según sean sus características. Y esto es un fenómeno muy importante en la evolución. El individuo que se adapte mejor, que tenga mayores chances, es el individuo que se va a reproducir y que va a dejar su genética en la próxima generación. Y la selección se hace a través del fenotipo, de lo que yo veo. La selección natural fue propuesta por Charles Darwin, más o menos en la misma época casi que Mendel, y ya estaban visualizando este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Esto es fácil. Esto se ve a través del valor de adecuación biológica adaptativo o adecuación biológica adaptativa o fitness. La palabra fitness la conocemos porque cuando no sé, te preguntan, oye, este tipo está súper fit, va al gimnasio todo el día porque hace fitness. Y fitness en realidad tiene que ver con eso, con adecuación. Adecuación biológica o fitness. Y se determina por una W. Y es la medida de supervivencia y el éxito reproductivo. Son esos dos conceptos, es supervivencia y reproducción. Porque el individuo que más sobrevive tiene más chances de reproducirse. ¿Ya? Entonces, los individuos que tienen más fitness son aquellos que son capaces de reproducirse y dejar más progenies. Los individuos menos fit dejan menos progenies, aunque sea el tipo más bacán, más musculoso, más sobreviviente de la guerra y todo, pero si no se reprodujo, tiene poco fitness. Aquí el más fit es el individuo que es capaz de dejar más hijos. Entonces, describe la capacidad de un individuo de reproducirse con ciertos genotipos. Esto es la reproducción de genes de un individuo en los genes totales de la siguiente generación. Coeficiente de selección mide esto. El coeficiente de selección es una medida cuantitativa, mide la fuerza selectiva que hay en contra de alguien o a favor de alguien. Es decir, se expresa como la reducción de la contribución de gametos. O sea, si yo tengo una fuerza selectiva en contra, yo estoy midiendo cuánto menos gametos yo estoy dejando o estoy produciendo para poder reproducir. ¿Ya? Entonces yo siempre me comparo con el más favorable. Entonces vamos a hacer un ejemplo. No sé si hay un ejemplo acá, Se mide así, W es igual, anoten acá, W igual 1 menos S y S es igual a 1 menos W, es lo mismo, cambié la letra de lado. Vamos a hacer un ejemplo. Este genotipo, este individuo produjo 5 hijos.
este individuo produjo 10 hijos y este individuo 1. ¿Cuál es el individuo más fit, con mayor fitness o adecuación biológica? El heterocigoto. ¿Por qué? Porque produce más hijos. Así de simple. Entonces nos vamos a fijar en este, y este va a ser nuestro campeón. Genotipo campeón porque produce más hijos. Vamos a dividir a todos por el genotipo campeón. ¿Ya? Entonces, esto lo dividimos por 10, por 10, por 10. Esto es un truco matemático para ejemplificar lo que voy a mostrar. Entonces vamos a calcular WD y vamos a calcular acá, vamos a calcular S. La adecuación biológica, entonces, tenemos 10 dividido, 5 dividido en 10. Hay 2 por ahí, ¿no? Ya, pues. Por ahí vamos, ¿no? No sé, pues, Maura no cachó bien. 0,2. 2 por 5 en 10. ¿Sí o no? 10 dividido en 10. Se fijan que este es un 20%. Ese es un 100%. Por eso lo dividimos por el que tiene más hijos. ¿Y este de acá? Perdón, 10 dividido en 10. 1. ¿Y 1 dividido en 10? ¿Así? Esto no tiene que sumar 1. Estamos sacando simplemente con respecto al que produce más. ¿Estamos bien o no? Bien. El más fitness siempre va a ser el valor máximo. Vamos a ver la selección en contra. ¿Está bien los cálculos, no? ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo calculamos ese? 1 menos W. ¿Qué se me suena a mí que es 50? O sea, que es la mitad. ¿Ya? Este es 0,5. Es la mitad. Ya. Calculamos 1 menos W. Así se calculamos la adecuación biológica. Con respecto al que es más fit, que es 1, por eso dividimos por 10. Este te da 1, este te da la mitad y este te da 0,1. ¿Cuál será la adecuación biológica? Esto es 1 menos 0,5. 0. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Porque estos son números, pero ¿qué significa? Que no hay selección en contra del más fit. Porque el más fit, el que produce más hijos, no hay ninguna selección en contra de él. Este tiene un 50% de selección en contra. Y este tiene un 90% de selección en contra. ¿Ya? Entonces, es fácil identificar esto, porque en realidad tú lo haces siempre con el individuo que está más, que produce más hijos o el que sobrevive más. Y ahora uno podría calcularlo con respecto a las frecuencias aléricas. Hay un ejemplo también en eso en el libro Griffiths. ¿Ya? ¿Quedó claro? Entonces, hay otro concepto que es la deriva génica. La deriva génica es un proceso que ya no es como los anteriores que eran sistemáticos, sino que es un proceso dispersivo. Y es un proceso que yo no sé la dirección que tiene, no tiene dirección, no la puedo predecir, pero sí puedo calcular con qué fuerza ocurre. ¿Qué es lo que es la deriva génica? El mejor ejemplo es que es una fluctuación aleatoria de las frecuencias aléricas de generación en generación como consecuencia de un tamaño finito de las poblaciones naturales. O sea, el tamaño es muy relevante en esto. Imaginen el siguiente ejemplo. Voy a borrar acá. Vamos a imaginar que tenemos varios individuos que van en una nave. Yo siempre hago el mismo ejemplo, es muy latero, pero entonces se me ocurre. Tenemos este individuo, tenemos este individuo, tenemos ese individuo, tenemos ese individuo, tenemos ese individuo y tenemos ese individuo. Y estos individuos están seleccionados para producir una nueva, puse humanos, pero imaginen que son animales que van a reproducir en una nueva colonia en el espacio, en un experimento, para saber qué animales, cómo se reproducen en el espacio, etcétera, y están viajando en una nave espacial.
Entonces, vamos a imaginar que la edad reproductiva es de 20, es que no tengo idea qué animales son, de 20 a 40 meses. Entonces, eso es la edad reproductiva. Entonces, este tiene 23, 21, 42, 51, 10. No, están todos en edad reproductiva. Este no. Resulta que van pasando en la nave espacial y pasan cerca de una estrella y llega una radiación y hace un daño en el laboratorio y se mueren algunos animales. Se mueren, no sé, se cayó se cayó el rack de los ratones y murieron algunos. Entonces murió este y murió ese. Los demás sobrevivieron. No, este vive, para que sea el ejemplo más claro, y este muere. Ya, ahí sí. ¿Qué pasó? Me quedaron 2 nomás. Bueno, puedo hacer el experimento de reproducción. Pero ¿qué pasó con la frecuencia de los alelos? Se perdió. ¿Cuál es la frecuencia de A grande? ¿Cuál va a ser? El 100%. 100%. Tengo alelos más chicos, ¿no? No. Pero es porque son menos, se adaptan menos, es porque se reproducen menos. Se murieron nomás. Se les cayó la jaula y se reventaron. Mala suerte, fluctuación al azar. No es algo que se eligió, sino que simplemente porque la población es tan pequeña, cualquier cambio puede afectar de manera drástica la frecuencia de los alelos. Y eso no es predecible, porque fue mala suerte, ¿no? Acá está ejemplificado con estos individuos que tengo una bolsita, unos escarabajitos, tengo negros y tengo blancos. Los blancos son homocigotos recesivos, los negros son heterocigotos o dominantes. Y escojo para reproducir la frecuencia de 0,3 a grande, 0,7 a chica, y para la reproducción saco 3 al azar y los reproduzco y los otros los boto a la basura. Pero justo saqué estos 3. Entonces, ¿cómo va a ser mi población futura? Van a ser todos así. Todos, porque no hay ninguno con alelo A grande. Se perdió el alelo A grande y por lo tanto la frecuencia de alelo A grande es 0 y la A pequeño es máxima. Y a lo mejor alguien toma el experimento y dice, no, jamás han existido escarabajos negros. No, porque nunca los vio, no. Pero sí existía, lo que pasa es que para escoger, para reproducción, saqué al azar individuos y justo escogí esos individuos. No por alguna razón especial, sino que solamente al azar. Eso se llama deriva génica, que explicado en palabras genéticas suena muy extraño, porque es un error de muestreo, así se denomina. Pero en realidad no es que sea un error de muestreo, sino que son muestreos al azar y dado que la población es pequeña, ese muestreo al azar puede eliminar un alelo y puede dejar a otro alelo en 100%. Cuando eso pasa, se habla de que se fijó un alelo. Se fijó el alelo en este caso A pequeño y se desapareció el otro alelo. Entonces no existe ninguna posibilidad de volver a tener un alelo grande, a menos que traigas individuos nuevos. En este caso la nave espacial trajo el experimento. De ahí para adelante siempre vamos a saber cómo este genotipo funciona, pero nunca vamos a saber cómo funciona el otro. No lo tenemos. ¿Ya? Entonces acá reduce la variabilidad genética de las poblaciones, provoca la pérdida y fijación de alelo. El efecto último es la fijación, o sea, que un alelo llegue al 100%. Eso es que este alelo se fijó. La intensidad de fijación es inversamente proporcional al tamaño, o sea, mientras más chica el tamaño de la población, más fuerte es el efecto. Es inversamente proporcional. Mientras más pequeño, más fuerte el efecto. ¿Vale? Y casos extremos son el cuello de botella, que mostramos recién. Cuando una población, por ejemplo, tiene una población de individuos y llegan unos cazadores y empiezan a matarlos a todos, tampoco nadie está eligiendo, o sea, el primero que ve lo matan, no. Pero eso genera que la población se reduzca dramáticamente y eso cambia de manera astronómica la frecuencia de la valor. ¿Ya? Y eso es un problema. El efecto fundador es otro. El efecto fundador es cuando, por ejemplo, ustedes están en el curso y dicen, ¿saben qué? Este curso me afectó y es muy latero, yo me voy. Pero que hay sortear como con la amiga o con el amigo. Y se van los dos y van a otro curso y fundan otra comuna, otra ciudad, y se llevan sus alelos con ustedes. Por ejemplo, en Sudáfrica, cuando llegaron la población blanca, llegó a Sudáfrica y todavía existe un gran problema ya racial hasta el día de hoy. Llegaron los holandeses principalmente, pero ellos no se mezclaban con la población aborigen,
se mezclaban entre ellos. Pero como era una población reducida, eso fue un efecto fundador. Como se reproducían entre ellos, terminaron reproduciéndose entre comillas, parientes, y eso generó el aumento de riesgo de enfermedades entre la población sudafricana. Entonces ahí tenemos ese efecto fundador. Entonces eso genera también un problema que estamos viendo ahora, que es la endogamia. La endogamia es cuando, dado que la población es muy pequeña y que no hay muchos individuos para elegir, uno termina eligiendo a los individuos que están emparentados genéticamente. Eso da lugar a la consanguinidad y aumenta la homocigosis, por eso es mala. ¿Han escuchado eso? Que meterse con los parientes no es como bueno, como no es recomendado socialmente. Es verdad. Te dicen, la religión lo dice, no, como que está medio prohibido. Pero eso tiene una razón biológica. El problema de que los individuos se mezclen entre parientes es que aumenta la homocigosidad, la homocigosis, y reduce la variabilidad genética, y eso tiene riesgo. Porque si la enfermedad, imaginemos los albinos, si los albinos son así, ¿verdad? ¿La frecuencia de albinismo era alta o era baja cuando la vimos al principio de la clase? Bajísima. Pero imaginemos que un individuo así, que viene de una familia de albino, se cruzaron así estos dos, ¿ya? Y tuvieron hijos. Todos los hijos son heterocigotos, ¿no? ¿De ese cruce? Imaginemos que tiene una hija y un hijo. Y ellos dos se cruzan. Hay un 25% de probabilidades de que aparezcan estos individuos. Un 25% de probabilidad. Es un riesgo alto. Vimos que era uno en 10.000 o 5.000, era bajísimo. Pero aquí tenías un 25% dentro de la familia de que ocurra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aumentó el riesgo de homocigosis. Eso es lo que pasa con la consanguinidad. Por eso es mala idea. Disminuye el valor adaptativo de los individuos. O sea, en este caso yo hice el ejemplo con albinismo, pero podría ser con reproducción disminuida o con algún otro tipo de enfermedad. Y esto se calcula con el coeficiente de consanguinidad, que lo que mide esta F, con coeficiente de consanguinidad, es la probabilidad de que un individuo herede dos alelos. Este individuo heredó dos alelos, dado que tiene un antepasado en común. O sea, estos dos individuos que se emparejan y tienen este hijo, ¿no es cierto? Aquí tienen hijos. Este individuo que aparece ahí, que es así, ¿no es cierto?, tiene un cuarto de probabilidades de aparecer. Y tiene alelos compartidos que vienen de acá y de acá, pero estos dos individuos vienen del mismo papá y mamá. Entonces la probabilidad de que heredes alelos que vienen de un ancestro común. ¿Ya? Son dos copias idénticas del mismo alelo, procedentes de uno de sus antepasados. Entonces se calcula así. Esto lo vamos a repasar en la próxima clase igual. Pero acá tenemos, por ejemplo, coeficiente de consanguinidad y podemos analizar este caso. Vamos a analizar ese caso. Observen, ¿se ve el pedigrí? ¿Sí? Imaginemos la historia. Voy a poner una historia bien dramática para que se entienda. Teníamos A y B. A y B. ¿Ya? Todavía me preguntaban en la prueba qué es lo que era el círculo y qué es lo que era el cuadrado. ¿Qué es lo que era el cuadrado? Hombre. Los machos, los hombres, ¿no es cierto? Y los círculos de las hembras. O las mujeres. Ya. Estos dos individuos se cruzan y tienen a B y tienen a C. Una pareja de hijos. Que se separan porque hubo un problema y en un barco, qué sé yo, así como cruzando el continente, y hubo una catástrofe y se separan cuando eran muy pequeños. Y luego se encuentran, años después, son típicas teleseries, se encuentran años después, pero no sabían que eran hermanos. Y se enamoran porque como que tienen muchas cosas en común. Como que te conozco de toda la vida. Y se cruzan. Y tienen a un hijo, que es él. La pregunta es, dado que son hermanos y tuvieron un hijo, ¿cuál es la probabilidad o la consanguinidad que tiene ese individuo? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que él haya heredado dos genes de la mismo progenitor? Entonces, para hacer este cuadro que está acá y evaluar esa posibilidad, vamos a calcular el factor de consanguinidad. Y el factor de consanguinidad se calcula así, se ve bien complicado, es una sumatoria de un medio elevado a
n, 1 más n, 2 más más 1, ¿ya? Por 1 más f de a. Ya vamos a ver qué es cada cosa. ¿Cómo se ve esto? Aquí tenemos el pedigrí simplificado. ¿Se fijan? A tiene a C, es mamá de C, pero también es mamá de D. ¿Sí? Que son hijos de dos de ellas. Ahí está. A con D y A produce a C. C y D producen a E. Pero E no tiene ninguna culpa en este drama. E nació, simplemente. Por lo tanto, E no lo vamos a tomar en cuenta, sino que vamos a analizar qué es lo que pasa antes de que nazca E. Si ustedes se fijan, acá tenemos, cada vez que A produce gametos, tiene un medio de posibilidades de ser fecundado, ¿no es cierto? Aquí cada generación hacia arriba es un medio, entonces por eso está ese medio de acá. Entonces tenemos, lo que vamos a hacer para simplificar esto es calcular cuántas generaciones hay desde A para producir E. Y tenemos, aquí hay una, acá hay otra, ¿no es cierto? Y acá hay otra. Porque aquí A produce a C y A tiene que producir a D para producir a C. Entonces, hay tres individuos que están en este enjambre. Hay un triángulo acá. A tiene que producir a C, pero además tiene que producir a D para producir a E. Por lo tanto, desde el lado de A, tenemos un medio, y aquí los n que estamos viendo corresponden a cuántos individuos estamos viendo en esto. Y acá tenemos tres generaciones. Tenemos la generación de C, la de D y tenemos la de A. Entonces tenemos a C, A y D. Son tres pasos, tres individuos que participan para que exista E. ¿Sí? Después se multiplica por 1 más f de A. ¿Qué significa que sea? Eso es, si es que sabemos si este individuo es cosanguíneo, ¿no? ¿Sabemos eso? ¿Tenemos alguna data que diga que esta persona también tenía problemas de consanguinidad antes? No. No. Si no se sabe, esto es 0. ¿Ya? ¿Cuánto es un medio elevado a 3? Esto es un octavo. ¿Cuánto es eso? Creo que es eso, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedo ir por 8? ¿Está bien? 1.125. Ahora, ¿qué otro nos falta analizar en este enjambre? El rol de B. B en este caso también es papá de C y es papá de D. Por lo tanto, hay tres miembros involucrados para producir E. Entonces también se cumple que hay tres en este caso. Entonces por el lado de B también es un medio elevado a 3 por 1. ¿Sabemos si hay consanguinidad previa de B? No sabemos, por lo tanto es 0. Esto también es un octavo. Eso también es 0,125. Ahora si sumamos ambos dos, porque es una sumatoria, sería 125 más 100, 0,12. ¿Cuánto es eso? 0,25, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que E tiene 25% de probabilidad de tener homocigosis, de tener dos alelos idénticos heredados de un antepasado. Y así calculamos cuánta consanguinidad hay. Estos ejercicios los vamos a repasar un poco más la próxima clase también. Queda poco tiempo. Ya, preguntas hasta el minuto. ¿Hay ejercicios de la guía de esto? De los ejercicios de genética de poblaciones, yo creo que estamos más o menos bien. Igual podemos repasar algunos más también.